dedicar unos minutos en esta hora para hablar de esta herramienta tan valiosa que el Señor nos ha dejado. Creo que es una herramienta práctica, una herramienta que podemos usar continuamente, y es la oración. El apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Así que la invitación es a que constantemente estemos en una actitud de oración. A veces nosotros no diferenciamos entre la forma en que los creyentes en el Dios del Antiguo Testamento hablaban con Él y lo que nos compete ahora a nosotros como cristianos del Calvario para acá. Porque a veces miramos que Daniel oraba 3 veces al día, y es más, hasta cantamos a veces: así quiero yo orar y orar. ¿Se acuerdan de la canción antigua que cantábamos? 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba, y le metemos ahí el profeta Elías. Yo no sé si Elías oraba 3 veces o no, pero para acomodar la cancioncita le metíamos ahí que Elías también. Y a veces decimos que nosotros queremos orar de la misma manera que Daniel, pero resulta, hermanos, que Daniel estaba del Calvario hacia atrás, nosotros estamos del Calvario hacia acá. Y a nosotros no se nos manda orar 3 veces al día, a nosotros nos manda orar sin cesar. Y ese orar sin cesar es un orar constante, es un orar permanente. El pueblo hebreo, tanto en el Antiguo Testamento como hoy los judíos ortodoxos, oran 3 veces al día: 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Detienen lo que están haciendo y dedican unos minuticos a la oración, pero ya se desconectan el resto del tiempo. Eso hace el pueblo hebreo, pero nosotros no somos hebreos, nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Amén. Amén, hermanos. Y para el cristiano, entonces, tenemos un modelo de oración, tenemos esa herramienta, como ya hace un instante, que el Señor nos ha dejado, y es el privilegio que como cristianos tenemos de hablar con nuestro Dios. Tenemos ese privilegio maravilloso de hablar con Él. Así que es importante entonces que podamos definir aspectos como esos. No es orar 3 veces al día, sino es una vida constante de oración. Ahora bien, usted va a ir conduciendo su vehículo, usted va a estar trabajando, usted va a estar haciendo actividades, y no va a suspender lo que está haciendo para dedicarse a orar, al menos en la forma en que nosotros creemos que es dedicarnos a orar. Porque de pronto pensamos que dedicarnos a orar es suspender todo, arrodillarnos de 2, 3, 4, 5 horas para orar. Pero resulta que si usted hace eso, pues no va a poder laborar, no va a poder estudiar, no va a poder hacer otras actividades. Y entonces vamos a dejar de orar. Resulta que la oración debe ser constante, debe ser permanente, independientemente de lo que usted esté haciendo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera? Para no dejar de hacer lo uno y no dejar de hacer lo otro. Entonces, es una actitud constante de comunicación con el Señor. Yo a veces he tenido mis experiencias en el carro, cuando voy en la moto, y me ha tocado brillarme porque voy hablando con el Señor. Claro, si voy manejando carro o moto, no cierro los ojos porque me estrello, pero eso no quiere decir que yo no hable con Él, porque es bueno, hermano, que desmitifiquemos algunas cosas, porque a veces le ponemos como algunas arandelas a la situación, y creemos que si no es con los ojos cerrados no puedo hablar con Dios, y creemos que si no es con cierta posición corporal no puedo hablar con Dios. Y está bien que hay momentos en que me desconecto de todo, me arrodillo y hablo con Él, pero no todas las veces me puedo arrodillar. Entonces yo puedo orar caminando, puedo orar de pie, puedo orar sentado, puedo orar acostado. Es decir, la posición corporal realmente no cuenta delante de Él. Lo que cuenta es la actitud de nuestro corazón. Amén. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque eso me va a ayudar a mí a liberarme de cierta cápsula en la que a veces nos metemos y que nos impide realmente una comunicación constante con el Señor. Amén. Ahora, cerramos los ojos. Yo pensaría que es como para no distraernos con ciertas cosas, pero orar es hablar con Dios, ¿sí? Amén. Y hablamos con Él como un hijo que habla con su papá, pero también hablamos como con
habla con su amigo. Es más, el Señor se lo dijo al discípulo en Juan 15, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Así que Él nos llama amigos. Y cuando usted habla con su amigo, usted lo invita a tomar un café, lo invita a comerse un helado, y usted cierra los ojos para hablar con su amigo. Y no, imagínate, te cuento, no cierra los ojos. ¿Sí me va a entender? Usted no cierra los ojos, usted está hablando con su amigo, lo está viendo a la cara. Y usted no se deja distraer de otra cosa, está hablando con su amigo. Usted no cierra los ojos. Para los que tenemos hijos, no llega nuestro niño, papá con los ojos cerrados, papá me regala 2.000 pesos. No, ellos llegan con los ojos abiertos así y hablan con nosotros. ¿Sí me va a entender? Amén. Ahora, vuelvo y le digo, hay momentos en que nos desconectamos de todo, nos arrodillamos, cerramos nuestros ojos. En mi caso personal me gusta poner musiquita bien bonita, agradable, y allí me arrodillo a hablar con el Señor. Y qué momentos tan lindos y especiales. Pero ha habido otros momentos lindos y especiales donde no me he arrodillado, donde no he puesto musiquita. Ahora le digo, voy manejando y me ha tocado guiar la moto, el carro, porque he sentido la presencia del Señor, y ahí sí de pronto me estrello. Entonces me ahorillo por allí, lo adoro un momento, me seco las lágrimas y sigo. Y qué bendición, porque tengo una comunión con Él permanente. Así que es importante, hermano, que comprendamos que la oración habla de esa manera en que nosotros nos comunicamos con el Señor de forma constante, de forma permanente. Amén. Entonces, es bueno poder tener bien claro eso. Otro aspecto importante es que a veces hemos oído que la oración tiene poder, y realmente la oración no tiene poder. ¿Quién tiene el poder? Es el Señor el que tiene el poder. La oración es el medio a través del cual yo hablo con aquel que tiene el poder para que Él obre. ¿Sí me va a entender? Pero a veces confundimos las cosas y terminamos casi que idolatrando la oración, porque, hermano, es que en la oración hay poder, y hasta, por le digo, se componen canciones que exaltan la oración, cuando aquí el que debe ser exaltado es aquel con quien hablamos, que es el Señor. ¿Sí me va a entender? Él es el que, hermano, es que la oración tiene poder para hasta derribar montañas, pasarlas al mar. Resulta que el que puede hacerlo es el Creador. Él es el que lo puede hacer. Entonces yo hablo con Él, y si Él en su soberanía lo quiere hacer, pues arranca el monte y lo tira al mar, y Él lo hizo, pero yo hablé con Él. ¿Sí me va a entender? En la oración es el medio a través del cual yo hablo con el que tiene todo el poder. Amén. Ahora, es importante, vuelvo y le digo, que nos ubiquemos en ese contexto, porque a veces, vuelvo y le digo, terminamos poniendo la atención en lo que no deberíamos poner la atención. La oración es importante, totalmente importante. Y ahora vamos a seguir mirando. Pero yo quería de entrada que pudiésemos como ubicar las cosas en su lugar. Y de esa manera entonces nosotros, ahora sí, cuando hablamos con el Señor, sabemos que Él es el que tiene todo el poder. Sabemos que a Él le hablo como un hijo que le habla a un papá, como un amigo que habla con su amigo. Ahora, que puedo sacar un momento a solas con Él, dedicado de rodillas, con mis ojitos cerrados, hablar con Él, gloria a Dios. Pero si yo en el día, vuelvo y le digo, estoy trabajando, estoy estudiando, usted créame, se lo garantizo. Si usted en su trabajo saca un ratico, se arrodilló y su patrón llegó y lo encontró arrodillado orando, ¿qué cree que va a pasar? Lo despide, porque es que no le está pagando a usted para que se arrodille y hablar con Dios. Le está pagando para que produzca, para que labore. Ay, hermano, entonces no puedo orar en el día. Sí puede orar, mientras está haciendo sus actividades, mientras está haciendo, ahí usted, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, bendíceme, Señor, en este trabajo, que yo haga gracia ante el patrón, Señor, sálvalo a Él. Y usted está haciendo su trabajo y está hablando con Él. ¿Sí me va a entender, hermano? Es importante que podamos comprender eso. Ahora, cuando nos venimos para este lugar, que nos venimos dependiendo el tiempo suyo, su trabajo, usted sacó su tiempito antes de que empecemos la reunión colectiva, la que llamamos culto,
Entonces usted viene, se arrodilla ahí, habla con el Señor, le agradece por el día, por su beneficio, por todas las bendiciones recibidas. Oiga, qué bonito se siente cuando llegamos tempranito a este lugar y nos arrodillamos a hablar con el Señor. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Creo que por ahí la hermana alzó la mano, pero ahora sí, usted me quería preguntar algo. ¿No? Es que yo miré que alzó la mano así. Qué pena. Pensé que iba a preguntar algo y le voy a decir que al final podría preguntarle al pastor. Listo. Entonces continuamos acá. Yo quiero, hermano, que entonces podamos definir esos aspectos porque nos van a ayudar a liberarnos de cargas que realmente no nos han ayudado con el paso del tiempo. Cargas que a veces sentimos que, entonces, hermano, yo no oro, entonces, hermano, es que ustedes son personas que no oran, que no buscan del Señor. No, yo creo que todos aquí hemos aprendido a hablar con el Señor. Amén. Ahora, importante comprender que cuando hablamos con Él debemos tener la seguridad de que Él nos oye y Él responde. Y ve, hermano, a veces a uno le lanzan ciertos desafíos que ahí uno descubre la importancia de acercarse al Señor en oración. Yo fui bautizado a los 17 años y empecé a servir en la iglesia a los 19 años. A los 19 años fui tesorero local de los jóvenes. Hacíamos el culto en una enramada en la parte de atrás de la propiedad de la iglesia, pero se estaba construyendo el templo, un templo grande, como para unas 700 personas. Y cuando terminamos el templo, por ahí yo había iniciado en el mes de enero, más o menos, como tesorero de los jóvenes, y la directiva, ese año había sido una directiva nueva, estábamos empezando, y en el mes de marzo, el pastor terminó el culto que se llama en la enramada ya, y cuando veníamos saliendo, nos abordó: venga, muchachos, necesito hablar con ustedes. Sí, señor, cuéntame. Dijo: vea, como ustedes saben, dentro de 15 días vamos a inaugurar el templo. Y entonces, cuando el templo esté inaugurado, va a venir mucha más gente al culto del fin de semana, es decir, sábado y domingo. Entonces yo les voy a pedir un favor: me hacen bien el culto, porque de lo contrario se los quito el sábado y así, no se me olvida la palabra, y se los boto para el martes, que vienen poquiticos, y yo me encargo del culto el sábado. Así que me hacen el favor y me hacen bien el culto. Así nos dijo nuestro pastor. Dijo: no les voy a pedir que prediquen una hora como yo predico, pero que si predican 15, 20 minutos, que se entienda lo que están predicando, que se comprenda que es la palabra del Señor. Así nos dijo. Bueno, y no nos dijo más nada. Siguió su camino, nos miramos con el líder de jóvenes, se llamaba Alexander, le decíamos Chanito, nos miramos la cara con Alexander, con Rodrigo, que era el vicepresidente, Claudia, que era la secretaria, y yo era el tesorero. Los cuatro nos miramos y ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué le digo esto? Porque yo para ese momento, ni idea de instituto bíblico, de un taller de hermenéutica, de exégesis y de homilética, eso nada de eso, cómo se preparaba un sermón. Yo no sabía cómo se preparaba un sermón. Y no nos había enseñado el pastor, no nos dijo: venga, les enseño cómo preparar un buen sermón y después sí decirlo, me lo hacen bien. No, nos exigió cómo hacerlo, pero no nos enseñó cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que sabíamos hacer. Entonces, nos miramos los cuatro a la cara y dijo el líder, Alexander, dijo: bueno, muchachos, aquí no hay otra sino orar. Orar. Para la época, él tenía un trabajo donde él podía disponer del tiempo. Claudia era una chica estudiante, Rodrigo también, él administraba un negocio que era de su propiedad, y yo era panadero, y el dueño de la panadería era un hermano de la iglesia. Así que fui y le dije: hermano Esmeraldo, ¿será que el sábado usted me deja libre porque vamos a ir a ayunar con el comité de jóvenes? Le dijo: ah, sí señor, claro. Y me colaboró mucho el hermano Esmeraldo, que era el dueño de la panadería con el que yo trabajaba. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a ayunar los sábados. Y no fue un solo sábado, era cada, no me acuerdo ya si 8 o 15 días, pero empezamos a orar. Y llegábamos a las 7 de la mañana y no levantábamos el ayuno a la mediodía. El culto era a las 6:30 de la tarde. Nosotros a las 4 nos íbamos a bañarnos, a echarnos las respectivas cepilladitas, pero no levantábamos el ayuno. Nos devolvíamos al culto y levantábamos el ayuno después del culto. De los jóvenes,
el sábado para 8 de la noche que termináramos, así que ayunábamos todo el día. Oiga, pues para resumir la historia, yo creo que nos fue muy bien porque nunca nos quitó el culto del pastor el sábado. Nunca nos lo quitó, nunca nos lo votó como dijo para el martes, nunca. El Señor nos respaldó, el Señor nos usó, el Señor estuvo con nosotros, el Señor nos dio palabra, no sé de dónde, pero nos usó de una manera bonita. Y para resumir la historia, eso fue en el mes de marzo que nos dijo, y yo había iniciado en enero como tesorero de los jóvenes, y en el mes de noviembre de ese mismo año, yo ya era el pastor asistente. De esas cosas que hace el Señor. Bueno, no quiero decir que fue porque ayunamos hasta las 8 de la noche, no, pues Él me había llamado para esto, me escogió, gloria a Dios. Lo que quiero decirle es que cuando nosotros aprendemos a depender del Señor y a buscar la oración, vamos a ver resultados en Él. Amén, amén, hermano. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando de orar se trata, debemos entender que orar honra a Dios. Amén. Orar honra a Dios. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Es decir, cuando yo me rindo ante el soberano del universo, cuando yo lo busco en oración, estoy reconociendo que Él está por encima de todo, y que entonces en ese reconocimiento lo estoy honrando, y de ahí la importancia de la oración. Hace algunos años escuché un maestro que en una asamblea habían invitado para enseñarnos, y él habló de la oración y mencionó las 3 D de la oración, no se me olvida, mencionó las 3 D de la oración y dijo: en ocasiones oramos porque es un deber, el D del deber. Oramos porque es un deber y pues hay que hacerlo. Pero digo él, después cuando ya le vamos cogiendo un poquito de saborcito a la oración, entonces oramos porque es una disciplina. Y ya usted se despierta a las 5 de la mañana, a las 4, a la hora que se despierta, y ya usted lo toma por disciplina, que no es capaz de irse a hacer otras cosas sin antes hablar con Dios. Pero decía él, pero después del deber y la disciplina, qué bueno pasar a la tercera D de la oración, que es el deleite. Amén. Cuando yo hablo con Él, que es un deleite hablar con Él. Y yo no sé si alguien aquí ha vivido la experiencia, y si no lo ha vivido, yo le invito para que la viva, y es aquellas horas cuando usted empieza a hablar con Él y el tiempo pasa, y usted cuando ya como que reaccionó y dice, y son las 2 de la mañana. Y es la 1 de la mañana y usted empezó a las 10, 11 de la noche. Oiga, qué deleite hablar con Él. Qué agradable. Es como cuando yo me acuerdo en mi adolescencia que no teníamos estos aparatos tecnológicos. Nos sentábamos en una esquina con los demás pelados ahí del pueblito donde vivíamos, y hablábamos y decíamos una cosa y otra, echábamos chistes, y por allá a las 8 de la noche, desde las 6 de la tarde, porque se hacía muy tarde ya, mi mamá tenía que salir: Henry, maestro, y ay, ya tan rápido, ¿a qué hora se fue? 2, 3 horas, porque era agradable hablar ahí con los amigos, se va el tiempo y es algo deleitoso. Hermanos y amigos, hablar con Dios no es una carga, hablar con Dios es un deleite. La oración no es algo pesado, la oración es algo agradable. Gloria a Dios. Es algo agradable, es un deleite. Entonces, yo no sé en qué nivel de la oración esté usted, si en el deber, en la disciplina, o ya está en el deleite. Es agradable hablar con Él, es deleitoso. Y sabe una cosa, no solo que yo hablo, porque no se convierte en un monólogo, sino que Él también me habla. Y a veces en la oración me detengo para escucharlo a Él hablarme, porque es un diálogo, es algo de dos. Yo hablo con Él, pero Él me habla a mí. Por eso el Señor le dice a sus discípulos que no usen vanas repeticiones como hacían los fariseos, porque se convertía en un monólogo donde yo hablo y no le dejo tiempo a Él de hablar. Y cuando Él me va a hablar, ya me paré porque ya oré mucho, 15 minutos.
40 minutos, media hora, y era ya el momento en que me iba a hablar y no lo dejé hablar. Y me voy y me quedo sin la respuesta cuando Él también habla. Yo pregunto a alguien, ¿aquí cree que Dios habla? Él habla. Y si a usted no le habla a Dios, le está hablando otro, pero alguien tiene que hablarle. Y yo prefiero que me hable el Señor. Amén. Que nos hable el Señor. Gloria a Dios. Así que, como decía hace un instante, la oración, hermanos, es ese medio primario para el crecimiento espiritual. Esa herramienta a través del cual yo puedo crecer espiritualmente también. ¿Por qué? Porque combinada con la palabra de Dios, el orar me lleva a obedecer lo que la palabra del Señor dice. Y a la medida que yo lo obedezco, hermano, esa palabra ilumina mi entendimiento para yo poder crecer en mi relación personal con el Señor. Vea, el primer beneficiado cuando alguien ora es el que ora. Es el primer beneficiado. Y luego aquel por quien usted ora. Aquello por lo que usted pide. Aquello por lo que usted habla con el Señor. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted habla con el Señor debe saber que Él responde, hermano. Que Él responde. Que Él puede hacer cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La oración es un medio para participar en la obra del Señor. La oración, hermano, nos permite, como decía, tener esa relación cercana, íntima con Él. Esas plegarias de intercesión llegan delante de Él, que es nuestro Padre Celestial. Y Él responde a nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios. Dice Mateo 6:8. Miren lo que dice Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Hermano, Él sabe, pero también le encanta oírnos hablar con Él. Amén. Él sabe de qué tenemos necesidad y a veces como que algunos se confunden, pero ¿para qué le pido si Él sabe lo que necesito? Aunque Él sepa, es agradable. Y sabe una cosa, los beneficiarios, como decía hace un instante, somos nosotros, porque aunque Él sabe, cuando hablo con Él me enseña la paciencia, porque a veces me toca esperar la respuesta de Él. Me enseña la perseverancia, porque entonces mientras llega la respuesta sigo hablando con Él. Me enseña lo agradable que es estar delante de Él, porque es grato poder pasar tiempo a solas con el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia nos exhorta a orar, a hablar con el Señor. Lucas 6:28 dice: orad por los que os calumnian. Miren la importancia de la oración. Orar por los que nos calumnian. Lucas 22:40. Orar para que no entremos en tentación. Mateo 9:37. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué le menciono esto, hermano? Porque hay hermanos que dicen: pastor, es que yo no encuentro qué hablar con Dios. Yo no sé si a usted alguien se le acerca y dice: hermano, yo me arrodillo a los 5 minutos y ya no encuentro qué decir, y le da sueño. Había un hermano que subía insomnio y otro dijo: le tengo un consejo para que se duerma rapidito, arrodíllese a orar y verá. No, ese consejo no. La insomnio tome valeriana, no sé, otra cosa, pero no la oración. Pero hay personas que le pasa eso, que cuando se arrodilla un momentico ya se quedó dormido y dice: hermano, es que 5 minutos y no sé qué orar, no sé qué orar. Pues aquí les estoy dando una pequeña lista. Orar por los que nos calumnian. Orar para que no entremos en tentación. Orar para pedir al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué tal si mientras usted está orando y le está diciendo: Señor, envía obreros a su mies, usted lo deja hablar a Él y Él le diga: vaya usted que envíe obrero? ¿Sí me va a entender? Vaya usted que envíe obrero. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Moisés? Moisés está por allá cuidando unas ovejas y por allá entonces el Señor lo llama de una zarza y le dice: Moisés, el clamor del pueblo ha llegado a mis oídos y he decidido libertarlo, he decidido sacarlo de la esclavitud. Y
imagino a Moisés diciendo, Señor, ya era hora. Hace 40 años yo intenté hacer algo, pero me tocó salir huyendo. Claro, ¿cuántas veces he rogado en este desierto pidiéndote que responda? Ya es tiempo, Señor, qué bueno, me alegra. Y le dice el Señor, pero el que vas a ir eres tú. Oh, Señor, pero no, aquí yo no sé hablar. Y ya usted conoce Éxodo 3, todas las excusas que sacó Moisés, Éxodo 4 también. Pero el Señor dijo, es que en ese diálogo entre Dios con Moisés, el Señor le dice, no, pero es que tú eres el que vas a ir. Entonces, ¿no cree usted que en esa conversación bonita con el Señor, donde usted le diga, envía obreros a su bien, Señor, Él te diga, vas a ir tú porque eres mi obrero? Amén. Él te llame para que seas obrero de su bien. Pero ¿por qué más? Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo, si usted mira el versículo anterior, él dice que él está orando por los hermanos de Éfeso. Mira lo que dice. Él dice, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Estoy leyendo Efesios 1:15, 16, el 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo está orando por los hermanos de Éfeso para que el Señor les alumbrara los ojos del entendimiento, para que supieran cuál era la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. ¿No cree usted que esa debe ser una oración muy importante? Orar por aquellos que no se les ha iluminado el entendimiento todavía, para que el Señor les abra los ojos. ¿No se acuerda usted que esa fue una de las oraciones que hizo Eliseo? Cuando aquella mañana sale su criado y mira que están rodeados del ejército enemigo, y él viene y le dice al varón de Dios, estamos rodeados, ahí sí como dice, está rodeada la casa, por ahí como una canción que dice. Y resulta que él está asustado, pero ¿qué hace Eliseo? Clama a Dios y dice, Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el Señor le abrió los ojos al criado y vio que aunque había enemigos, había carros de fuego alrededor de él y de Eliseo para defenderlo. Es lo que está diciendo aquí Pablo también. En mis oraciones ruego para que sean abiertos los ojos del entendimiento de ustedes. ¿Cuánta gente, hermano, necesita que el entendimiento les sea abierto, los ojos espirituales, para que vean la grandeza del Dios nuestro? ¿Y quién tiene esa responsabilidad? Nosotros como iglesia, a través de la oración. ¿Ve lo importante de la oración? ¿Ve lo importante, hermano, de la oración? Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Orando también por nosotros, para que se abra puerta para la palabra. Hermano, vea, la oración es importantísima. Usted lo sabe, un misionero por allá a esta hora, en diferente uso horario, ya son las 12, 1, 2 de la mañana del día viernes por allá en otro continente, y allá necesita ese hombre, está orando, Señor, ábreme puerta en esta ciudad, ábreme puerta en este país, Señor, muéstrame a dónde debo ir a hablar. En este momento puede haber un misionero que se le está venciendo el tiempo para estar allí y necesita que le renueven el permiso y no sabe de pronto con quién hablar, cuál puerta es la que se debe abrir. Pero aquí en Colombia hay un hermano, una hermana, aquí en Cúcuta, aquí en Palmeras, en estos lugares cercanos, que está diciendo, Señor, abre puerta a ese misionero allá, ábrele puerta, Señor, para que él pueda seguir predicando tu palabra en ese país. Nota la importancia de la oración.
Y luego le insisto para ese hermano que dice, es que yo no sé qué hablar con Dios, yo no sé qué decirle, yo me arrodillo, no encuentro que orar. Por favor, hermano, hay mucho por lo que hay que clamar al Señor. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Mire, ¿por qué otras cosas podemos orar? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Eso sí, llame cuando esté enfermo. Llame. Un día después de terminar un culto y le acerqué a la hermana, Dios la bendiga, qué bendición verla. Y me responde como con 3 piedras en la mano, claro, como uno está que se muere y nadie lo visita. Así me respondió. Y yo le dije, hermano, ¿usted aplicó la Biblia? ¿Usted hizo lo que dice Santiago? ¿A quién llamó usted? ¿Usted me llamó a mí? ¿Llamó a algún diácono, a algún anciano a la iglesia? Porque yo no soy adivino para saber que usted estaba enfermo. Yo no soy adivino, es que me perdona, pero yo no soy adivino. Pero si usted me llamó que estaba enferma y yo no fui, tiene el derecho de reclamarme todo lo que quiera. Pero usted no me llamó, o a qué diácono, dígame qué diácono llamó y yo hablo con él a ver qué pasó. No, hermano, la verdad yo no quise molestar. Yo le dije, entonces no molesté, no, tampoco, no, eso no lo dije, pero lo pensé. Eso no se lo dije. Porque a veces nos pasa así, nos delicamos y decimos, casi me muero y nadie vino. Pero es que la Biblia dice, si está enfermo, llame. Y hoy en día con tanta facilidad que tenemos para llamar, hermano, es que le marqué, le timbré y no me respondió. Mande un mensajito, un audio, me escribo un texto, hermano, estoy enfermo, ¿será que pueden venir a orar por mí? Hoy en día no hay excusa. Hoy en día, era otra época que tocaba mandar señales de humo y eso. Hoy en día no. Llame a los ancianos de la iglesia y orarán, hermano. Y la oración, hermano, dice aquí, el Señor a través de esa oración salvará al enfermo. Amén. Porque el que salva es el Señor, no la oración. El Salvador es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice Juan 14:14. Juan 14:14. Para que, hermano, yo lo que quiero y creo y me alegra que hayan tenido este sentir de esta programación. Porque hoy más que nunca necesitamos orar, hermano. Hoy más que nunca, créanme, hoy más que nunca necesitamos orar. Y alguien podría pensar que es algo mínimo de pronto. Pero miren lo que dice Juan 14:14. Dice la palabra del Señor. Vea, se me perdió Juan, ya lo encontré. Dice, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El texto que leímos al principio en Mateo dice, porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. El Señor nos autoriza, y aquí bueno dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre. Él está dándonos una oferta amplia. Si algo pidiereis. Porque el que pide, recibe. Y el Señor pone una comparación extraordinaria. Él dice, ¿quién de ustedes, si su hijo, los que son padres de familia, que tienen hijos, si su hijo le pide un pan, usted le daría una piedra? ¿O si le pide pescado, le daría una serpiente? Y dice el Señor, es decir, yo creo que ustedes lo haría. Y eso que son malos, dice el Señor. Y si usted y hace esa comparación entre la santidad de Él y la pecaminosidad del ser humano, y dice, y eso si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos cuando le piden, ¿cuánto más vuestro Padre dará aquello que ustedes le pidan? Amén, amén, hermano. Lastimosamente, algunos han tenido mala experiencia con su Padre terrenal. Y de pronto cuando escuchan decir que Dios es como ese Padre para nosotros, inmediatamente les llega a la memoria y dicen, no, pues Dios es como mi papá. ¿Sí me van a entender? Porque de pronto tuvo una mala experiencia con ese Padre. Y de pronto se fue por la leche a la esquina y después de 30 años no ha vuelto. Y usted tenía 5 años.
Entonces ese padre, usted dice, no, pues si es como ese padre, pero no es ese padre irresponsable, no es ese padre que era maltratador, no, es esa figura de padre realmente, esa figura de padre cuidador, tierno, amoroso, aquel que instruía, que enseñaba. Ese tipo de padre es Dios para nosotros. Amén. Yo siempre le he orado al Señor que me dé la sabiduría de ser el papá que mis hijos necesitan, el papá que yo debo ser para ellos. Y mis hijos no se me acercan a mí con miedo. Por la gracia del Señor tengo 3 hijos y ninguno se me acerca a mí con miedo para pedirme algo. Se me acercan y los que nuestros hijos tienen esa bendición de acercarse, a veces son hasta, entendemos la palabra salameros, ¿cierto? ¿Sí entendemos? Se acercan y dan ese abrazo a uno. Tengo 2 niñas y un niño y se me acercan. Bueno, uno así los hijos se le crezcan, para uno siguen siendo sus niños. La niña mayor ya va a cumplir 23 años. Yo digo, es mi niña. Y los medios tienen ya van a cumplir 17 años, el niño y la niña. Pero para mí son mis niños. Y se me acercan sobre todo las niñas y me dan un abrazo y me dan un beso. Me dicen, papi, y después me dicen, ¿me das para tal cosa? Pero lo hacen con tranquilidad, lo hacen con confianza, porque este papá no es ese ogro sentado allá como que se levantó comiendo limón en ayunas, no. Pueden acercarse, pueden hablar, ¿sí me van a entender? Dios es mejor que cualquier padre de esta tierra, por un buen padre que haya sido. En Dios nuestro podemos acercarnos a Él con confianza, podemos hablarle con confianza, porque Él es amoroso, aparte tiene con qué responder. En Él no hay escasez, hermano. Aleluya, aleluya. Pero requiere de que se mantenga una relación cercana con Él. Y la oración, hermano, vea, es tan importante porque permite que usted y yo tengamos esa relación cercana con Él. Porque es en esa cercanía donde seguro que si pides algo en su nombre, Él lo hará. Pero claro, Él también dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneces en mí. Es decir, una comunión íntima, cercana. Ese padre de familia que sus hijos son obedientes, que sus hijos se portan bien, que sus hijos sacan buenas notas en el colegio y el papá tiene la capacidad económica, si se acerca y le pide, papi, necesito esto, aquello, no le duele, lo saca y le da. Y aún aunque se porte mal, papá y mamá a veces hacen el esfuerzo para darle lo que pida. Ahora el Dios nuestro, hermano, cuando usted y yo tenemos una relación íntima, cercana con Él, estamos ahí conectados a Él, que es la vida verdadera, hermano. Nos acercamos y le pedimos, en Él no hay escasez, Él tiene abundancia, hermano, pues es el dueño de todo, en todas las áreas, espiritualmente, hermano, emocionalmente, familiarmente, económicamente, en dones, en talento, en Él hay abundancia, hermano. Por eso Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Jesús está aquí, aleluya, piden lo que quieran. ¿Se acuerdan de esas cancioncitas bonitas que cantábamos hace muchos años? Yo no soy tan viejo, pero desde niño estoy en la iglesia, así que me acuerdo de aquellas canciones que cantábamos. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Y lo creíamos de verdad. Y por eso, cantando la cancioncita, la gente hablaba en lenguas, recibía el Espíritu Santo, porque el que bautiza es Jesús. Y podemos pedirle a Él que nos llene con su Espíritu Santo también. Y Él lo da sin medida. Amén. Y en esa misma línea de pensamiento, el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, cuando usted habla seriamente con Dios, Dios se pone serio también.
Permítame expresarlo de esa manera. Como les dije hace unos minutos, yo fui bautizado a los 17 años, aunque de los 5 años que llegó el Evangelio a mi familia, yo empecé a oír el Evangelio de los 5 añitos, pero a los 17 años fui bautizado. Y a esa edad, a los 17 años, una madrugada, mi papá tenía una finca y ese fin de semana se habían ido para el pueblo de ellos al culto y me habían dejado a mí cuidando la finca. Y por allá, tal vez era como la 1, 2 de la mañana, me levanté porque pues uno en el campo se acuesta temprano. Uno casi que compite con las gallinas, ¿quién se acuesta primero? Así que uno en el campo se acuesta tempranito, tipo 7 de la noche, y yo estaba acostado. De tal manera que a la 1 de la mañana me desperté, yo estaba solo, tenía 17 años, y me salí al patio, estaba despejado ese cielo, despejado, lindísimo. Y en el campo pues no hay todo este tema de la luz y la polución y todo eso, y que se mira lindísimo el firmamento. Y resulta que ahí hablé con Dios, ni siquiera me tiré de rodillas. Ahí hablé con el Señor en el patio, le dije: Señor, lo único que tengo son 17 años y un bachillerato que acabo de terminar. Si de algo te sirve, si te es útil de algo, tómalo y haz con eso lo que tú quieras. Y le hablé con honestidad, porque tenía 17 años y yo no sé si aquí muchachas de 17 años, uno empieza como a pensar: ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? ¿Y qué voy a estudiar? ¿Y qué voy a trabajar? ¿Y con quién me voy a casar? Yo no sé, yo a esa edad pensaba todo eso. Yo no era un muchacho ni que piensa, pero yo pensaba a esa edad de todo eso. Y ahí estaba como: ¿qué voy a hacer? Pero esa madrugada hablé con el Señor. Hablé con Él de esa manera. Y sabe una cosa, Dios tomó en serio mis palabras. Dios tomó en serio lo que le dije. Y aquí me lleva por su gracia y su misericordia. Aquí me lleva y estoy convencido de que Él respondió mi oración aquella madrugada cuando yo era así un muchacho de 17 años. Lo que quiero decirles es que la oración, joven que está aquí, no es solo para unos viejitos. Porque a veces el joven cree que la oración es para los viejitos, para las viejitas nada más. Y a veces nosotros como pastores contribuimos a eso. ¿Y en qué contribuimos? Que nombramos en el Comité de Crecimiento Espiritual a los ancianos. Contribuimos a eso. Y usted, de pronto aquí no sé, me perdona, pero casi que siempre el Comité de Crecimiento Espiritual son viejitos. Y entonces los jóvenes dicen: no, la oración es para los viejitos. No, oye, ¿qué tal si nombramos un Comité de Crecimiento Espiritual jóvenes? ¿Y por qué no? Amén. Porque los jóvenes estamos llamados. Es que esto de relación con Dios no es de edades, hermano. No es de edades. Pero yo me van a decir que yo también lo he hecho. Pero yo le digo: todos los pastores contribuimos a eso. Lo que quiero decirles, jóvenes, es que tú necesitas desde esta temprana edad hablar con Dios también. Tener una relación cercana con Él, buscarlo en oración. A mí me impactó mucho en esa época de mis 18, 19 años. Me llegó un folleto que hablaba del avivamiento en Gales. Hablaba del avivamiento en Gales en 1904. Estamos hablando ya de 120 años. En 1904, y el avivamiento el Señor lo inició a través de un muchacho llamado Evan Roberts. Un muchacho que trabajaba en unas minas de carbón. Y empezó él a acercarse a Dios y empezó a despertarse en él un vivo deseo de orar, de clamar al Señor. Era un muchacho que para la época tenía 20, 21 años, era jovencito. Y entonces dice la historia acerca de Evan Roberts, que empezó a levantarse a la 1 de la mañana a orar y pasaba las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana y se iba al trabajo, pero había pasado 4 o 5 horas orando, clamando al Señor, pidiendo un avivamiento para Gales. Estaba pidiendo un avivamiento para Gales. Y después ya pasaba hasta las 8 o 9 de la mañana, desde la 1 de la mañana orando al Señor. Y luego ya pasaba hasta las 10, 12 del día, pasaba sus 10, 12 horas hablando con el Señor. Pero luego ya no lo hizo él de manera personal y privada, sino que empezó a invitar a otros jovencitos a que vinieran al saloncito donde se reunían a orar al Señor. Y ya no era él solo, sino que ahora eran otros jóvenes que venían con él, lo acompañaban desde la 1 de la mañana hasta las
6, 7, 8 de la mañana hablando con el Señor, hasta el día en que el Señor abrió los cielos y el derramamiento del Espíritu Santo no se hizo esperar, y un gran avivamiento empezó en Gales, de tal manera que en las cantinas tuvieron que cerrarlas porque ya no había borrachos, pero los borrachos se convirtieron a Cristo Jesús. Es más, ya no había personas en la cárcel porque no había delincuentes, porque se convirtieron a Cristo Jesús. Porque quiero decirle, un avivamiento no es solo que hablemos en lenguas en este lugar. Un avivamiento tiene que ver con conversiones, con arrepentimiento. Un avivamiento tiene que ver con derramamiento de dones. Un avivamiento tiene que ver con personas sanadas, con personas convertidas. Ahí hay un verdadero avivamiento. No es solo aquí hablar en lengua, no es solo aquí aplaudir. Está bien hacerlo, pero el avivamiento involucra otras cosas. Y yo quiero decirle, en este tiempo sí que necesitamos un mayor avivamiento, pero para ello es necesario que el pueblo del Señor lo busque más a Él en oración. Aleluya. Necesitamos, hermanos, hoy más que nunca. Si usted cree lo que la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es una lucha en un terreno espiritual y necesitamos pararnos espiritualmente. Necesitamos pelear espiritualmente en ese terreno, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Pacientemente esperé al Señor, dijo el salmista, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No te canses de orar. Seguro que aquí hay madres de familia que han estado orando por sus hijos no convertidos. Y han pasado los años y han estado orando y no han visto la respuesta. Quiero decirle, pacientemente esperé al Señor. Pacientemente sigue esperando. No deje de orar, no deje de clamar. Sigue orando al Señor, sigue clamando al Señor, sigue orando. Es importante no dejar de orar. Es importante seguir hablando con el Señor, porque si sigues haciéndolo, llegará el momento en que el Señor tocará ese corazón. El Señor abrirá los ojos, como decía hace unos minutos, los ojos espirituales, y esa persona entenderá el plan de salvación, y lo hemos de ver convertido a Cristo Jesús, y lo hemos de ver buscando al Señor, bautizarse en su nombre para el perdón de pecados. Pero fue el resultado, desde luego el Señor obró, pero de una madre que estuvo orando, de un padre que estuvo orando por sus hijos. Es importante no dejar de clamar al Señor. Amén. Ve, hermanos, tan importante que el mismo Señor Jesucristo, siendo lo que es, que sabemos lo que es, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en oración. 40 días el mismísimo Señor Jesucristo. Y usted lee los evangelios y usted descubre que a menudo sacaba tiempo a solas para orar. Amén. Siempre lo hacía. Y ahora, si Él, siendo Dios manifestado en carne, lo hacía, ¿qué se espera para nosotros? Precisamente hemos estado estos días con mi esposa y mis hijos todas las noches leyendo. Iniciamos este año con Mateo, cada noche un capítulo, y anoche nos correspondió, estábamos leyendo Mateo 26, y Mateo 26 habla, entre otras cosas, de cuando ya el Señor va a Getsemaní en la oración, porque esa noche viene a echar mano de Él, y Él, antes de ir a la cruz, estuvo orando. Y oraba con grande angustia. Usted sabe lo que dice la Biblia. Su sudor eran como grandes gotas de sangre, dice la palabra. Pero me llama la atención es que Él se llevó a 3 de su círculo cercano, que era Pedro, Jacobo y Juan. Usted sabía que ellos 3 eran íntimos de Jesús. Con los demás muchas cosas, pero con estos 3 hubo cosas que los demás no vieron, pero estos 3 sí. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo,
Allí en ese cuarto donde está el Jairo, la mamá de la chica, no hubo nadie más sino Pedro, Jacobo y Juan. Y le dijo: Talita cumi, niña, te digo, levántate. Los demás no vieron eso cuando se levantó, pero Pedro, Jacobo y Juan lo vieron. Allá cuando él se transfiguró en el monte, que apareció Elías, Moisés, ¿quién estuvo con ellos allá? Pedro, Jacobo y Juan. Los demás, que Mateo, que Judas, que Tomás, no, ellos no lo vieron. Fue Pedro, Jacobo y Juan. Y ahora allá en el huerto de Getsemaní, ¿a quién se llevó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y mientras él se fue a orar, y cuando vuelve, los encontró durmiendo. Y les dice: ¿no habéis podido velar al menos una hora? Y entonces dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, le dice. Y entonces se fue otra vez a orar y vuelve y los encuentra durmiendo y le dice: ¿no habéis podido velar aunque sea una hora? Y los deja y se va y vuelve, ora intensamente. Y cuando viene, otra vez están durmiendo y le dice: ¿sabe qué? Ya duerman. Ya, sigan durmiendo, ya la hora llegó. En su momento de agonía, permítame verlo de esta manera, esperaba que sus tres más íntimos, más cercanos, al menos le dieran un apoyo ahí, clamando, rogando al pie de él, diciendo al menos, no sé, que tenga fuerza, que reciba ayuda, no sé, pero no, cayeron en profundo sueño. Y el Señor dice: orad y velad para que no entréis en tentación. Amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos que el Señor nos guarde de caer en tentación, porque hay mucho campo minado del cual caer y perder esta salvación tan grande. Pero para eso hay que orar y velar, estar conectados con el Señor para que Él nos guarde. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Yo pregunto: ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está esa relación con Él? El concepto que tiene de la oración es el que está en las Sagradas Escrituras. ¿No tiene un concepto erróneo, equivocado? ¿Le da usted importancia a la oración en su vida o le deja en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar? Oye, hermano, sin darnos cuenta estamos perdiendo esa práctica tan bonita. ¿Se acuerda usted cuando era casi? El problema es que a veces lo convertimos en ley, algo que no debería ser ley, debe ser algo de un deleite. Pero ¿se acuerda que no comíamos y no orábamos primero? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Que incluso algunos cristianos, cuando trabajaban con otros compañeros, le hacían bullying cuando se ponía a orar antes de comer y cerraba los ojos, le sacaba la carne del chaleco. A algunos hermanos les pasó así. Un compañero le sacaba porque cerraba los ojos para comer. Señor, bendice este alimento, permite que me caiga bien. Pero hoy en día no. Hoy en día más de uno. Pero ¿por qué orábamos por los alimentos? ¿Se acuerdan lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo? Que el alimento por la oración será santificado. Hermano, usted no se imagina de cuántas cosas el Señor pudo librarnos de que no nos cayera mal alimento al orar. El hermano Amaranto, que no me acuerdo el apellido porque yo era muy niño, fue el que llevó el evangelio a la casa de mis padres. Y el hermano Amaranto contaba el testimonio de que en esa vereda había un señor en una finca que la esposa era enemiga del evangelio, y el esposo, pero ella era la que más estaba ahí. Y el hermano fue a hablar del evangelio y ella lo rechazó, la señora no quería saber nada del evangelio. Y resulta que a los 8 días el hermano volvió y la señora dijo: este evangélico me lo va a quitar de encima. Y ese día fue más amable que todos los días y le dijo: oiga, ¿le provoca fresquito? Y el hermano dijo: ah, sí, está bien. Y ella le preparó un vaso allí con un líquido bien delicioso, pero le echó unas gotas de veneno porque se quería deshacer del evangelio. Y cuando le trajo, él tomó el vaso y lloró: Señor, imponen en tu nombre, gracias por este líquido. Permite, Señor, que podamos
transferir mi cuerpo en el nombre tuyo, Jesús. Y se lo tomó. Y la señora se estuvo atenta, escuchándole todo lo que le estaba enseñando, porque dijo, a ver a qué hora cae. Se despidió después de unos minutos, se fue y ella esperando ver la noticia por ahí de que se había muerto el predicador. A los 8 días, cuando lo escuchas que viene silbando por allá acercándose a la casa otra vez a visitarla, viene silbando un coro, viene adorando al Señor, y cuando ella lo ve venir, no le quedó más que confesarle lo que había hecho y tirarse de rodillas. Oren por mí, porque ahora sí creo que ese Dios que usted tiene hace maravillas. Ese es el Dios que nos maravillas. Pero hay que seguir mirando la importancia de orar, la importancia de hablar con Él a través de la oración. Por favor, esté de pie, sea tan amable. Pastores, que yo he orado y no he visto respuesta, pacientemente esperé al Señor. Y Él se inclinó y oyó mi oración. Pacientemente. Sigue orando. No te canses de orar, no te canses de clamar, no te canses de hablar con Él. Sigue orando. Amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos rescatar la importancia de la oración. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños, adolescentes, que aprendamos lo deleitoso que es comunicarnos con Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vea, hermano, con todo cariño y respeto lo que voy a decir, hay personas que en medio de su ansiedad, en medio de su estrés, en medio de su preocupación, van del profesional y buscan al psicólogo. ¿Sabe qué hace el psicólogo? Los deja hablar. Y el psicólogo los escucha. Al final le dice 2 o 3 cositas y la persona se va. Ay, qué alivio, qué descanso, porque alguien los escuchó. Pero qué agradable, más que una terapia, cuando a la 1, 2, 3 de la mañana yo hablo con mi Padre Celestial, le cuento mis problemas, le cuento mis angustias, y sabe una cosa, créame, con todo respeto se lo digo a los profesionales, pero es más importante y más satisfactorio cuando hablo con Él que cuando vaya al terapeuta y le cuento mis problemas, porque el terapeuta tendrá algo hasta cierto punto como ayudarme, pero habrá algo que no podrá hacer. Pero el Dios de la gloria, hermano, tiene todo el poder para orar más allá donde el profesional ya no puede hacer nada. Él tiene el poder para hacer cosas gloriosas. Oh, qué agradable es hablar con Él. Yo no sé si esta noche usted tiene algo para decirle a Él. Yo no sé si esta noche usted tiene algo para expresarle a Él. Pero aquí está el Señor en medio nuestro. Estamos, Señor, delante de tu presencia. Nos hemos venido a presentarte, Dios. Yo ruego en esta hora por tu iglesia en este lugar, para que nos ayudes a seguir mirando la importancia de hablar contigo, Señor. La importancia de